Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Y por eso los judíos preguntaron a Jesús por qué hacía tales curaciones el día del sábado. Pero Jesús les respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios, al llamarlo su propio Padre. Jesús les dirigió la palabra: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que esta, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y le da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como han honrado al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. Un evangelio un poco complicado, hermanos y hermanas, el que nos toca escuchar hoy. Y para entenderlo bien, tenemos que estar conscientes de lo que discutimos ayer, porque este capítulo que estamos viendo, este texto del evangelio, es continuidad de lo que pasó ahí en la piscina de Betesda, con el milagro de haber sanado a aquel paralítico que llevaba 38 años esperando por su sanación. Jesús lo sanó, como vimos ayer, pero hermanos y hermanas, lamentablemente los que estaban allí, especialmente líderes religiosos judíos, no vieron las cosas con los ojos de la fe como las vio Jesús. Y por eso el tema que tenemos hoy, hermanos y hermanas, que queremos apuntar dentro de nuestra repensar la vida, reorientar la vida en este tiempo de Cuaresma, redirigir nuestra vida en ese crecimiento que estamos buscando de la voluntad de Dios, es preguntarnos, la idea fuerza es esta: ¿qué es lo que nos lleva a ver? ¿Qué nos revela? ¿Qué nos proyecta a ti y a mí? Hermanos y hermanas, lo que nosotros leemos de la palabra de Dios, de la obra de Dios en la Sagrada Escritura. En el caso nuestro, que estamos enfocados en el Evangelio, en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, en su identidad, en su misión aquí en la tierra como el Mesías. ¿Qué nos revela a nosotros la palabra de Jesús? ¿Qué nos revelan las obras de Jesús? Eso es lo que queremos contestar hoy, hermanos y hermanas, y es algo bien profundo en nuestra fe, que debemos de orientarnos ciertamente a lo que es auténtico en la vida espiritual para nosotros entenderlo correctamente. Por eso te decía ayer, con lo que nosotros vimos del milagro de caminar para aquel paralítico que llevaba 38 años, Cristo lo vio de una forma
Pero los que estaban alrededor de él, que eran muchos de ellos judíos, no lo interpretaron igual. Y hoy, hermanos y hermanas, tenemos seriamente las primeras amenazas más fuertes, bien serias, en contra de la vida de nuestro Señor Jesucristo, buscarlo para matarlo por lo que pasó ayer. Y con lo que pasó ayer fue simplemente, hermanos y hermanas, lo que colmó la copa. De eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios y vamos a penetrar fuertemente y profundamente en esto que es de vital importancia para nuestra vida. Y fíjate, cuestión de la identidad de Cristo, hermanos y hermanas, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, su palabra y su obra. Hoy nosotros, es casi como una conclusión lo que estamos viendo en estas últimas semanas del tiempo de Cuaresma. ¿Qué nos lleva a ver la fe que tú y yo tenemos, hermanos y hermanas? La fe que tú tienes y la fe que yo tengo, la estamos desarrollando a través de, no solo de la Cuaresma, en cualquier momento que tomamos la palabra de Dios, la interpretamos correctamente y la aplicamos a nuestra vida. La fe que nosotros tenemos nos lleva a ver y a encontrar algo en las palabras de Cristo, hermanos y hermanas, en los gestos de Jesús. Para aquellos hombres que estuvieron allí, obviamente fueron dos cosas que le cayeron mal. Le cayó mal que el día de descanso del Señor, Cristo hubiese hecho un milagro y sobre todo que hubiese puesto al mismo pues paralítico que ahora puede caminar a cargar su camilla, y eso es trabajar y no se debe hacer. Quebrantó la ley del descanso. Y en segunda instancia lo quieren matar también, hermanos y hermanas, porque empieza a mezclar que su identidad es la misma identidad de Dios. Y aquí empieza a correr algo bien fuerte, porque esto es, acuérdate que la ley judía, la religión judía está centrada en el monoteísmo. Y es un solo Dios. Y a quien tú vas a adorar es a un único Dios. Y Jesucristo, en lo que está hablando, ellos interpretan como que son dos dioses, ¿no? O sea, que tú eres Dios y aquel es Dios. Entonces habla del Padre como si fuera Él el Hijo y que son los mismos y es la misma identidad. Entonces eso es una blasfemia, hermanos y hermanas, porque creemos en un solo Dios. Así que por quebrantar la ley del descanso y por entonces caer en blasfemia, por estar de alguna forma creyéndose que es Dios, se arma una gravedad, pues que es buscar a Cristo para matarlo. Ciertamente que si uno no tiene una fe, hermanos y hermanas, que nos puede revelar a nosotros la verdadera identidad de Cristo y la obra de Cristo, nosotros podemos hacer lo mismo que hicieron estos hombres con Jesucristo: amenazarlo de muerte, buscar todos los medios posibles para terminarlo y acabar con él, porque veían que la enseñanza, que su palabra y que su obra era tóxica, nociva, que era dañina para lo que ellos ya tenían establecido, que creían como religión y fe. Lo que estamos hablando, hermanos y hermanas, es que mucha gente no creyó en Cristo ni en su divinidad, ni en su palabra, ni en sus obras, ni en su divinidad. Aquí hay una mezcla de lo que es la Santísima Trinidad en lo que está exponiendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, somos personas diferentes, el Padre y el Hijo, pero somos una misma naturaleza porque somos el mismo Dios. Pero no estaban preparados, hermanos y hermanas, para recibir ese tipo de pronunciación que requiere de una fe profunda que me revele a mí en las palabras y en los gestos de Jesús realmente su identidad y la misión que tiene como Mesías. Juan no ha perdido el tiempo, hermanos y hermanas, en ponernos en una situación donde vemos a Cristo en situaciones apretadas. Ya en el segundo capítulo de San Juan, Jesucristo estaba en el templo sacando los mercaderes del templo con el látigo del Mesías, dejando saber quién era Él como Dios en la tierra y la misión que tenía en la tierra, hermanos y hermanas. Con látigo fuerte lo sacó, purificó el templo, que es la casa de Dios, que se había convertido lamentablemente en un centro comercial y en un centro pues de renombre financiero para aquel tiempo, en graves problemas. Ocurre el primer milagro en el Evangelio de San Juan en las bodas de Cana. El segundo milagro fue el de ayer, en la piscina, con el paralítico cerca de la piscina de Betesda. Y esto colmó la copa increíblemente. Ya hay que sacar al hombre y matarlo. Esto es un espanto lo que está ocurriendo, hermanos y hermanas.
Esto lo que nos lleva a concluir y en lo que tenemos que meditar hoy en día es, hermanos y hermanas, que todavía esto ocurre en la vida del siglo XXI, que todavía hay personas, hermanos y hermanas, que no aceptan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, su identidad como el Hijo de Dios y el mismo Dios entre nosotros, hecho carne, que su misión es la del Mesías para salvarnos, porque la muerte impera y la muerte no tiene la última palabra y vengo a salvar. Todavía hay gente que se resiste con esto. Nosotros tenemos que entender que en un momento dado hubo una Biblia, hermanos y hermanas, que se llamó la Biblia versión Thomas Jefferson. Y la versión Thomas Jefferson era una versión de la Biblia donde Thomas Jefferson sacó todo aquello que era sobrenatural de la vida de Jesús. Lo sacó de los evangelios y simplemente dejó lo que atribuía de Jesucristo en lo físico, en su vida histórica en la tierra. Pero él dijo que él tuvo que quitarle a la historia de Cristo de los 4 evangelios todo lo que era sobrenatural, porque eso no era verdad, eso era una leyenda, eso era mito, eso eran cuentos y caminos de historias de camino. Mitos, leyendas, cuentos, rumores, conclusiones, que eso no podía ser cierto. Entonces dejó a Jesucristo simplemente como un buen hombre de Dios, noble, sabio, que vino a la tierra, pero lamentablemente lo crucificaron y murió. Hasta ahí. Quitó la resurrección, porque allí terminaba todo, quitó la resurrección, quitó la ascensión, no hay más nada. Y todo, que Cristo no caminó sobre las aguas, que no multiplicó los panes, que no resucitó a 3 personas en su vida mortal. Signos y milagros y señales, todo lo quitó. Todavía hay personas, hermanos y hermanas, que reducen la palabra de Dios, los gestos de Dios, a un héroe y a un hombre simplemente del mundo como un gran profeta, pero basta con eso. Jesucristo era mucho más que un gran profeta, hermanos y hermanas. Mucho más grande que Moisés, que Salomón, que Jonás, que Isaías, que Daniel. Mucho más grande. Y nosotros tenemos que superar todos esos momentos, hermanos y hermanas, porque cuando nosotros venimos a ver, nuestro siglo XXI está tan científico, tan tecnológico, hermanos y hermanas, tan materializado, que ciertamente hay personas que creen que Jesucristo fue un buen hombre, noble, justo, sabio, un héroe, pero lamentablemente fracasó y murió y fue crucificado. Que venga otro lo sustituya, porque hasta ahí él llegó. Y a veces las historias de Cristo, hermanos y hermanas, en aquello que es sobrenatural, no convencen a las personas, no lo siguen, no creen y piensan que es ridículo estar detrás de esas historias sobrenaturales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, tiene que tocar seriamente nuestra vida espiritual en el sentido de yo entender si la fe mía me está revelando verdaderamente lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Y si los gestos de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tanto leemos, meditamos e interpretamos, nos están revelando verdades acerca de Dios. Porque de lo contrario, hermanos y hermanas, estaríamos lamentablemente perdiendo el tiempo. Lo espiritual en nosotros, hermanos y hermanas, lo espiritual en nosotros es lo que nos revela, lo que el Espíritu de Dios nos hace descubrir en las palabras de Jesús. Quiere decir que tu fe y mi fe debemos de aprender, hermanos y hermanas, en las palabras de Jesús, en los gestos de Jesús, lo que tú tienes de espiritualidad y lo que yo tengo de espiritualidad, que está Dios ciertamente con nosotros. Eso que te motiva a ti leer la palabra de Dios, interpretarla, buscar la voluntad de Dios, eso es lo que nos revela a nosotros el Espíritu de Dios, que nos hace descubrir las palabras de Jesús, la salvación. Todo eso está ocurriendo en nosotros, es lo que yo quiero que tú sepas. Y tenemos que saberlo canalizar porque no queremos caer en la situación que cayeron estos hombres que escucharon las palabras de Dios y lo que les dio fue con planificar la muerte para sacarlo del camino, exterminarlo. Déjame decirte algo en primer lugar ante lo complicado de este evangelio, pero poniéndolo dentro de la misma perspectiva que llevamos aquí todos los días. En primer lugar, hermanos y hermanas, Jesús explica el significado profundo que ha tenido para él la sanación del paralítico.
Por eso te digo que este evangelio es continuidad de ayer. Y en Juan 5, capítulo 5, versículos 17 al 30, Jesús lo que hace es profundizar en lo que significó para todo el mundo aquella sanación del paralítico, hermanos y hermanas. Y Jesús en ese momento está revelando lo que Dios quiere hacer, no solamente con el paralítico, sino con todos nosotros. Por eso la posición del paralítico tiene que ser nuestra posición. Que a veces estamos en el lugar equivocado buscando a Dios y no lo encontramos y tampoco recibimos lo que estamos esperando porque hemos ido al lugar equivocado. Eso somos nosotros, hermanos y hermanas. Y yo me tengo que reflejar en el paralítico, yo me tengo que ver como el paralítico lo que Cristo hace. Los judíos se meten dentro de todo el revolú de ser estricto en el cumplimiento de la ley, hay que seguir las normas tales como son. Y entonces, ¿qué haces tú sanando el día de descanso cuando el día de descanso no se puede trabajar? Y Cristo les dice, hermanos y hermanas, y mira lo que Cristo dice: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. El día que sea. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cómo yo no voy a hacer una obra y un milagro en el día que supuestamente hay que descansar? ¿Acaso el Espíritu, que es Dios, tiene que descansar? Dios no come, Dios no toma agua, Dios no prepara alimentos, Dios no tiene fines de semana libres ni días feriados, Dios no tiene vacaciones, Dios no tiene que dormir. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Eso me revela a mí, hermanos y hermanas, la fe que yo tengo de las palabras de Jesús y los gestos de Jesús, que puedo acudir a Él en cualquier momento, porque eso es lo que Cristo quiere transmitir, hermanos y hermanas. Para Jesús, lo que nos está diciendo hoy es que la obra de la creación no ha terminado. El reposo, hermanos y hermanas, para Jesús es en la vida eterna, donde nosotros vamos a descansar. Es después de la muerte y luego de la resurrección, en el reino de los cielos. Ahí es que vamos a reposar. Mientras estemos en la tierra tenemos que trabajar. No sé si lo estás entendiendo. Atribuirle a Dios que tiene que descansar como si se hubiese cansado de algo. Hombre, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué tipo de interpretación es eso? ¿Qué fe tienes tú que te revela a ti la palabra y el gesto de que hay un día en que Dios no trabaja? Un día en donde Dios no se fija en los pobres, en los humildes, en los enfermos, en los endemoniados, en los que necesitan la ayuda. ¿Hasta dónde hemos llevado nosotros la fe? Eso es como el que dice que yo adoro a Dios a mi manera. Y al adorarlo a mi manera, pues entonces, donde yo esté, donde yo haga lo que haga, es una adoración a Dios. O sea, ¿qué norma es esa? O sea, ¿qué fe tú tienes que te ha revelado a ti la palabra y los gestos de Jesús, que Él en algún momento dijo: tú me puedes adorar como te dé la gana? ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde dijo eso Cristo? Adoro a Dios a mi manera. ¿Dónde hemos caído, hermanos y hermanas? Eso es terminar con Cristo en la cruz del Viernes Santo y dejarlo ahí y no pasar al domingo de la gloriosa resurrección. La reacción, hermanos y hermanas, fue violenta por parte de todo el mundo y querían en aquel momento matarlo. Por esos dos motivos, porque quebranta el sábado y porque pues tiene que igualdad con Dios, y eso es una blasfemia. O sea, ¿hasta dónde nos puede llevar a nosotros, hermanos y hermanas, una fe que no tiene exigencia? Que era el tema de ayer y el tema de hoy, que es lo que Cristo está agregando. Una fe sin exigencias. ¿Te acuerdas de la canción de Frank Sinatra? I did it my way. A mi manera, no es a nuestra manera. Lamento decirte que Cristo hoy nos está diciendo: no es a tu manera, porque Dios no descansa. No es a tu manera, porque yo y el Padre somos uno, y el que me ve a mí, ve al Padre, y yo hago lo que he aprendido del Padre, y yo cumplo lo que el Padre dice. Por lo tanto, yo y el Padre somos uno, el que me ve a mí, ve al Padre.
es a mi manera, no es a tu manera. ¿Acaso Dios es igual que nosotros? ¿O somos nosotros los que tenemos que ser igual que Dios? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer en medio de todo eso. En segundo lugar, hermanos y hermanas, la gran preocupación del Padre, ¿cuál es? ¿Qué me revela a mí mi fe y me proyecta a mí mi fe de la palabra de Dios que yo escucho, que yo leo y las obras de Cristo Jesús? ¿Cuál es la gran preocupación del Padre que tú y yo tenemos que pensar en esta cuaresma? Para Dios la gran preocupación nuestra es vencer la muerte, hermanos y hermanas, y Dios quiere hacernos vivir. La gran preocupación tuya y mía es la muerte. Y dale vuelta para acá y dale vuelta para allá y te darás cuenta que la mayor parte de tus preocupaciones, la gran carga que tú tienes encima es la muerte. Y tenemos que darnos cuenta que las palabras y los gestos de Jesús que manifiestan la voluntad del Padre del Cielo, cuando yo tengo fe, me revelan a mí que Él lo que quiere hacer es darme vida, no muerte. Lo más que te preocupa a ti y a mí es la muerte. No es tu deuda económica, hermanos y hermanas. No es si tienes luz, si no tienes agua. Esa no es la gran preocupación. Puede ser una preocupación, sí, claro que sí. Puede ser una gran preocupación. No es si tengo carro o no tengo carro. No es si puedo coger vacaciones o no puedo coger vacaciones. La gran preocupación de nosotros es, hermanos y hermanas, y cuando vamos envejeciendo se pone más seria, es la muerte. Y lo que nos rompe la cabeza a nosotros es la muerte. Más cuando vamos envejeciendo y más cuando vamos viendo que nuestros contemporáneos van falleciendo, van acabándose la vida. Y se murió tu compañero de escuela superior. Y se murió tu compañera que estudió contigo en la universidad. Y se murió tu vecino que también tenía cerca tu edad. Cuando empezamos a ver eso, hermanos y hermanas, nos preocupamos. La gran preocupación de nosotros es la muerte. Porque vamos desapareciendo de esta vida. El plan de Dios y la gran preocupación del Padre que manifiesta Jesucristo a través de sus palabras y gestos, que es la voluntad de Dios que Cristo cumple como voluntad suya, es dar vida. No es dar descanso un día de la semana, es levantar a ese paralítico, es sanar a ese enfermo, es solucionar el problema de tu vida, es sacarte de apuro en el momento dado. Y es que puedas tener vida después de la muerte. El amor, hermanos y hermanas, que tanto hemos discutido aquí, es lo que revela la gran acción creadora de Dios. La gran acción creadora de Dios. Decir que Dios necesita un día para descansar es como si hubiese terminado de hacer algo y ya no tiene que hacer más nada. Cristo lo que está diciendo, nosotros somos un producto, ustedes son un producto interminado, no terminado, no falta. ¿Cómo Dios va a descansar? Si todavía hay enfermos en la tierra, si todavía hay personas que no creen en Él, si todavía hay situaciones que son grandes aberraciones contra la ley natural y la ley de parte de Dios, si todavía el pecado está en abundancia por ahí, hermanos y hermanas, ¿cómo Dios va a descansar? La creación no termina y el judío creía que había terminado todo, entonces Dios creó las cosas y está descansando. No alborotes la cosa, Él está descansando. ¿Cómo va a estar descansando? El trabajo continúa, somos un producto no terminado, todavía Dios está trabajando en nosotros, todavía Dios está trabajando en nosotros, por eso tenemos que perdonarnos los unos a los otros, por eso tenemos que olvidar la falta los unos a los otros, por eso tenemos que orar los unos a los otros, por eso tú no te puedes divorciar y tienes que esperar a ver si se solucionan las cosas en el nombre de Dios. Por eso hay que rehabilitar al alcohólico, al drogadicto, porque somos un producto que no está terminado. Y al rehabilitarlo, lo empezamos a terminar como tiene que ser. O sea, la historia no ha terminado, hermanos y hermanas. O sea, con crearnos y venir nosotros a este mundo no termina la cosa, pero hay gente que llegó hasta el Viernes Santo y en su vida también llegan hasta la muerte y de ahí no hay más nada. Se acabó. ¿Qué? ¿Voy yo a levantar bien entre los muertos? ¿Quién cree eso? ¿Qué? ¿Voy yo a resucitar? ¿Que hay una vida? ¿Dónde? ¿Que hay una vida? ¿Dónde? Bueno, hay gente hoy en día, hermanos y hermanas, que se le mueren los familiares y en el duelo son capaces de decir, pues esperamos que estés bien donde quiera que estés. ¿Dónde dice eso en la Biblia?
¿Dónde en la fe se te ha revelado a ti en la palabra y en los gestos de Cristo que tú puedes decir en un duelo fúnebre, donde quiera que estés bien? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Estas son las cosas que nos preocupan, la fe de las personas, hermanos y hermanas. ¿Qué les revela de la palabra y los gestos de Dios? Cosas que Cristo no ha dicho, cosas que Cristo no ha hecho. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Eso es lo que nos tiene que preocupar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Dios continúa la obra creadora y se continúa en Jesús, su Hijo. Dios continúa creando, no ha terminado. Los judíos tenían que entender esto y no lo entendieron. Tú y yo tenemos que entenderlo y lo queremos entender para vivirlo. Para Jesús, hermanos y hermanas, lo decisivo en la vida, en tercer lugar, para Jesús lo decisivo en la vida es la manera en que nos colocamos ante nuestro Creador. La palabra de Dios en Jesús, los gestos de Jesús que nos revela nuestra fe a través de ese Espíritu de Dios que nos hace descubrir qué es lo que tiene la palabra de Jesús, hermanos y hermanas, nos pone a nosotros de frente a tratar de responder cómo es y de qué manera es que nosotros nos estamos colocando frente a nuestro Creador. Y eso, hermanos y hermanas, va a depender de cómo tú y yo nos definimos ante Dios Padre. Cómo yo me coloco delante de Dios depende de la forma en que yo me defino delante de Dios. Y tú y yo aquí hemos aprendido que somos criaturas de Dios, imagen y semejanza de Dios. Así es que nos colocamos frente a Dios, porque nos definimos como hijos de Dios, que es nuestro Padre. Eso es lo que hemos aprendido aquí, hermanos y hermanas. Eso es lo que define quiénes somos nosotros y la posición que tenemos como criatura ante nuestro Creador, como fieles ante nuestro Dios Padre, como hijos ante Él también. Acuérdate de eso siempre, y si algo nos tiene que llevar la Cuaresma es a eso. ¿De qué manera me estoy yo colocando ante mi Creador? Y para hacerlo tendría que contestar de qué manera me estoy definiendo yo ante mi Padre del cielo. Jesús lo que ha hecho con su palabra y su obra es decirnos a nosotros cómo se tiene que conocer a Dios y cómo tenemos que honrar a Dios. ¿Cómo tenemos que conocerlo? Por eso queremos conocerlo. ¿Cómo tenemos que honrar a nuestro Padre? En la revelación que Él hace de sí mismo en Jesús. Porque a través de Jesús es que Él lo manifiesta. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, la vida de Dios en nosotros a través de Jesús queda revelada en esa palabra, en los gestos de Jesús. La vida de Dios en nosotros a través de Jesús es vida. Es vida, es fuerza creadora. Donde Dios está, todo renace. Mira que todo lo hago nuevo. Por eso es que escucha la palabra de Dios en Jesús. Dice hoy Jesucristo ya está resucitado. ¿Y qué quiere decir Cristo con eso? Va más allá de la muerte. La muerte no tiene la última palabra en esta tierra. La enfermedad no tiene la última palabra en esta tierra. Los problemas no tienen la última palabra en la tierra. Los desastres no tienen la última palabra en la vida. Eso es lo que me revela a mí la fe que yo tengo en la palabra y en los gestos de Jesús a través de un Espíritu de Dios que me hace descubrir la palabra de Jesús. Es vida, es fuerza creadora. Él lo manifestó con el paralítico allí 38 años, hermanos y hermanas. Hay gente que está sin vida, hermanos y hermanas. Gente que está sin vida. Bueno, eso nos lleva al quinto punto de lo que dice Cristo hoy. Los muertos, hermanos y hermanas, son todos aquellos que no se abren a la voz de Jesús, que viene de parte del Padre. Los muertos verdaderos no son los que están en la tumba, que yacen allí bajo 4 o 5 pies de profundidad, soterrados. ¿Ah? Los muertos auténticos son todos aquellos que no se abren a la voz de Jesús, muertos en vida. Cuando tú lo entiendes así, muertos en vida,
es porque no han conocido la fuerza que les da vida más allá de la muerte. Muerto en vida, hay mucha gente, hermanos y hermanas, que está pues yendo a buscar las cosas de Dios donde no tienen que ir a buscarlas. Y tú sabes a lo que nos referimos, haciendo trabajitos para que se dé la sanación y la prosperidad, leyendo cartas, hermanos y hermanas, cosas astrológicas, ¿verdad? El horóscopo, yendo a consultar a través de mediums, ¿no? Consultan con espíritus, con muertos que están vivos y pueden hablar y decir y predecir el futuro. Muertos en vida es lo que está diciendo Cristo. Ese es el problema que tenemos. Eso es lo que hay que resolver. Eso es lo que hay que coger por los cuernos. Eso es lo que hay que enfrentar, poner los puntos sobre las íes. El cascabel. ¿Y cuánto cuesta hacerlo? Muertos en vida está el drogadicto. Muerto en vida está el alcoholizado. Muerto en vida está el enfermo sexual. Muerto en vida está el poseído por espíritus diabólicos. Muerto en vida está todo aquel, hermanos y hermanas, que no tiene sentido en la vida de profundidad, de verdadero conocimiento de las cosas. Los muertos son todos aquellos que no se abren a la voz de mi Padre, de el Padre de Jesús y el Padre nuestro. Por eso es que Él es vida, hermanos y hermanas. Y finalmente, y en sexto lugar, Cristo termina ahí, hermanos y hermanas, en ese evangelio, poniendo las cosas en su sitio. Nos dice que yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Mi agenda no es mi agenda, lo que está diciendo Cristo. Mi agenda es la agenda de Dios. Yo estoy cumpliendo lo que Dios me ha ordenado, la misión para la que yo vine. Y Cristo sigue órdenes, y el que sigue órdenes no se equivoca, porque es obediente. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. El que quiere cumplir la voluntad del Padre puede decir: yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, del que me envió. Y el que obedece no se equivoca. Por eso cuando Jesucristo se perdió, hermanos y hermanas, y apareció en el templo, a su propia madre María le dijo: yo estoy en los asuntos de mi Padre. Aunque María se preocupó y le dijo: muchacho, tu padre y yo nos da un dolor de cabeza. Nosotros pensamos lo peor, pero ¿cómo es posible que tú nos hagas eso a tu papá y a mí? Le dice María: a tu papá y a mí, ¿cómo es posible que tú nos hagas? Te pierdes en Jerusalén. En Jerusalén te pierdes tú. Eso es como perderse un niño, hermano, semana de 12 años en Nueva York. Imagínate tú. Y cuando lo encuentran, Cristo dice: ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Estoy haciendo las cosas de mi Padre. Y María tuvo que guardar eso en su corazón. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Esta gente quiere acabar con él, hermanos y hermanas, y exterminarlo. Hoy, hermanos y hermanas, es que ciertamente, ¿sabes por qué este evangelio de hoy se complica? Porque yo pienso que lo más triste es que revelando tantas cosas bonitas, maravillosas para nosotros, lamentablemente hay gente que no entienden quién es Cristo y no entienden lo que hace Cristo. ¿Y qué grado de inteligencia se necesita para entender lo que es Cristo y lo que hace Cristo, hermanos? Un doctorado, estudios postgraduados, una mente superdotada, un genio, un sabio enorme. No, hermanos y hermanas. Por eso es que Cristo dice: estas cosas yo se las agradezco al Padre porque se las ha revelado a la gente sencilla y no a los sabios de este mundo. Porque los sabios de este mundo complican todo, hermanos y hermanas, hasta el extremo que cuando no son humildes en recibir una verdad distinta a la que ellos creían que es verdad y están en medias verdades o engañados o en errores de juicios, quieren eliminar al que les está diciendo la verdad. Oremos.
Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.